Millonario revela secreto chocante tras ayudar a una niña de la calle de 7 años a sobrevivir. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. En medio del caos y el bullicio, Eduardo, un millonario consagrado al lujo, salía de un evento social que había congregado a la élite. Vestido con un traje de diseñador, caminaba con una altivez característica, ignorando el horror que envolvía la vida de tantas personas alrededor de él. Su mansión estaba llena de riquezas, pero su corazón, un océano de vacío, lo consumía lentamente. El clic de las cámaras lo seguía, pero aquello no llenaba el abismo en su pecho. Mientras descendía por las escaleras de mármol, su mirada se posó en una figura pequeña acurrucada en la esquina de la acera. Era Ana, una niña de 7 años, con suciedad en su rostro y ojos grandes, llenos de un dolor inexplicable. Su estómago rugía y sus manos temblaban. Eduardo sintió un tirón en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se acercó, incómodo, apoyándose en la idea de que podía simplemente ignorarla, pero las pupilas de Ana lo atraparon, como si ella supiera algo sobre él. ¿Tienes algo de comer?, preguntó ella, su voz quebrada como una hoja seca en otoño. Eduardo, sintiendo el peso de su opulencia, le entregó un gourmet de su cena de esa noche. Un gesto que a él le pareció insignificante, pero que iluminó el rostro de Ana como un rayo de sol. En ese instante, él no supo por qué, pero su mundo comenzó a cambiar. A medida que Eduardo pasaba más tiempo con Ana, se dio cuenta de que su vida estaba llena de decisiones que habían llevado su fortuna, pero poco lo habían hecho feliz. Ana hablaba de su familia, de cómo su padre, un magnate desaparecido, la había dejado sola en este cruel mundo. Eduardo se quedó parado, el silencio gris de la noche rodeándole mientras el eco de sus pensamientos retumbaba en su mente. ¿Podría ser posible que esta niña fuera hija de aquel hombre con el que tanto había competido por el poder y la riqueza? Sin embargo, el misterio se tornó oscuro cuando una noche, una sombra se deslizó por las calles. Eduardo sintió que la amenaza estaba cerca. Ojos siniestros observaban cada movimiento, esperando, como serpientes en la hierba alta. Una voz, desde detrás de un árbol, susurró nombres peligrosos, y él comprendió que había más en juego que solo la vida de Ana. Errar en su protección podría tener consecuencias fatales. Los ecos de decisiones pasadas comenzaron a crujir en su mente como ramas secas. No solo debía enfrentarse a las sombras que acechaban, sino que debía confrontar sus propios demonios. Eduardo se dio cuenta de que la vida que había construido era un castillo de arena, a punto de desmoronarse. Y Ana era la única que podía ayudarlo a encontrar su camino de regreso. ¿Pero sería capaz de protegerla antes de que la oscuridad se la llevara? De repente, la noche estalló en un grito desgarrador. El sonido resonó en su pecho como un tambor de guerra. Eduardo supo que no había tiempo. Debía actuar. Debían escapar. ¿Pero hacia dónde? Mientras una sombra se acercaba, todo se volvía incierto. La vida que conocía se desvanecía, arrastrándolo hacia una pelea que ni siquiera sabía que había comenzado. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La noche estalló como el grito desgarrador, y en un instante, Eduardo sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que conocía estaba en peligro. ¿Qué estaba sucediendo? Rapidamente tomou a mano de Ana, e seus corações latiam em um ritmo frenético. La oscuridade parecia cobrar vida própria, deslizando-se por las calles como una sombra hambrienta. Eva, una voz fría y conocida, susurró en la penumbra. Eduardo se congeló, su mente frenéticamente procesando el nombre. Era el nombre de su difunta esposa, la mujer cuya muerte había marcado el inicio de su vacío. ¿Cómo podía estar aquí, en sus pensamientos, en este momento? No había tiempo para pensar. Los pasos resonaban en la distancia. Ana, asustada, lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y miedo. Sin embargo, algo en su rostro cambió. Fue como si un velo se levantara, y ella le susurrara con seguridad. Él está buscando lo que perdiste. ¿Qué significaba eso? Eduardo no podía entender. Tenía que protegerla, así que, en un impulso, tiró de su mano y comenzaron a correr. Corrieron por callejones oscuros, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas cansadas. Pero la voz de Ana resonaba en su cabeza, su advertencia susurrándole que había algo más, algo que Eduardo había olvidado. Despacio, mientras avanzaban, Ana se detuvo de repente y miró hacia atrás. Un hombre se acercaba, su rostro oculto por la sombra. ¡Corre!, gritó Eduardo, pero Ana permaneció allí, como si un imán la estuviera reteniendo. Su voz temblorosa pronunció el nombre que cambió todo. ¡Tapá! ¡Es él! Eduardo sintió que el aire se le escapaba de nuevo. La realidad lo golpeó con fuerza. ¿Era posible que Ana fuera la hija perdida de su eterno rival? ¿El magnate que había desaparecido años atrás? ¿Era ese hombre quien los perseguía? El desconocido se acercaba, y Eduardo sintió un nudo en su garganta. Todo lo que había luchado se desmoronaba a su alrededor. Si ese era el padre de Ana, sus secretos estaban a punto de salir a la luz. Muchas veces había competido contra su familia. Había ganado, pero ahora todo. Parecía perdido. «Déjala en paz», Eduardo gritó, su voz resonando con una mezcla de furia y desesperación. Pero el hombre solo sonrió, y esa sonrisa ardía en su piel como un fuego helado. «No tienes idea de lo que has desatado, Eduardo. Ana no es solo una niña de la calle, es parte de un legado que no conoces». Un frío helador le recorrió la espalda. Ana lo miró, sus ojos llenos de preguntas, de miedo. «¿Qué legado?», preguntó, su voz un susurro asustado. Todo se tornó borroso. El hombre dio un paso adelante, y la verdad se desnudó ante ellos. «Todo lo que has hecho, todo a lo que has llegado, ¿crees que fue suficiente para protegerla?». En ese momento de revelación, el mundo de Eduardo se desmoronó. Los secretos que había ocultado, las decisiones que había tomado, todo había llevado a este instante, a este choque de destinos. La sombra creció detrás de él, y fue entonces, en la penumbra, que Eduardo tuvo que decidir. ¿Querría Ana conocer su verdad? ¿Estaría dispuesto a luchar por ella y al mismo tiempo destruir su propia reputación? La noche se tragó sus respuestas mientras la figura se acercaba cada vez más, y Eduardo sintió el peso de toda una vida. El sudor le corría por la frente, y la culpa lo ahogaba. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Ana, con lágrimas brotando de sus ojos, lo miró una vez más. «¿Me dejarás?», preguntó, una pequeña chispa de esperanza en su voz. Y mientras el hombre sonreía, Eduardo supo que el verdadero desafío
apenas comenzaba. La noche se tragó sus respuestas, mientras la figura se acercaba cada vez más, y Eduardo sintió el peso de toda una vida. El sudor le corría por la frente, y la culpa lo ahogaba. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Ana, con lágrimas brotando de sus ojos, lo miró una vez más. ¿Me dejarás?, preguntó, una pequeña chispa de esperanza en su voz. Y mientras el hombre sonreía, Eduardo supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. De repente, el desconocido levantó una mano, y Eduardo sintió que el mundo se le tenía. La figura emergió de las sombras, revelando un rostro familiar. Era un hombre que él conocía demasiado bien, Javier, su hermano menor, a quien creyó muerto hacía años en un accidente de automóvil. El asombro lo paralizó. ¿Cómo era posible? «Javier, ¿tú estás vivo?». La incredulidad en su voz resonó como un eco desgarrador en la noche. Ana miró entre los dos hombres, su confusión palpable. El hombre que había temido toda su vida estaba justo frente a él, y la realidad era más intensa que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. «Tuve que hacerlo, hermano», dijo Javier, la voz fría como el acero. «La fortuna con tanto ansias viene con un precio. Y Ana, ella es la clave». Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Lo que había traído un encuentro fortuito era en realidad una trampa cuidadosamente orquestada. Ana, aún sin entender del todo, preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué me buscan? ¿Quién eres realmente?». Su inocencia brillaba a través del caos, una luz en medio de la tormenta. Javier la miró, una mezcla de desdén e interés surgiendo de su expresión. «Eres la hija de un imperio, pequeña. Tu padre te necesita para recuperar lo que perdió. Y tú, Eduardo, eres solo un obstáculo». Un torrente de emociones arrasó a Eduardo. La revelación de que Ana era la hija de su padre rival, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro, desató un torbellino de sensaciones. La vida que había construido se desmoronaba. «No te llevaré con él», afirmó, apretando la mano de Ana, el nudo en su garganta apretándose. «No dejaré que te utilicen». Las luces de la ciudad parpadeaban, creando un ambiente opresivo. La tensión en el aire era palpable. A medida que Javier avanzaba, Eduardo sintió que la oscuridad lo envolvía. Los murmullos de la ciudad, la presencia de la multitud, todo era un telón de fondo contra el que la batalla entre él y su hermano se iba a desatar. «Harás lo que te diga, Eduardo. Siempre has sido un buen peón, pero hoy la partida cambia», dijo Javier con una sonrisa arrogante. Justo entonces, un grupo de figuras apareció detrás de él. Sus intenciones claras. Eran los hombres de su padre, ojos peligrosos y despiadados. «¡Corre, Ana!», gritó Eduardo, empujando a la niña hacia un callejón oscuro. El tiempo se detuvo, y el terror nubló su mente. ¿Qué estaba en juego ahora? Debía proteger a Ana, pero las sombras de su propia historia lo guiaban. Podría enfrentar a su hermano y, al mismo tiempo, al legado del que había tratado de alejarse. Mientras corrían, el aire frío de la noche se convirtió en un eco de los gritos y las confusiones que dejaban atrás. La adrenalina bombardeaba su cuerpo. En la confusión, las palabras de Ana resonaban en su mente. «Siempre estuviste buscando tu verdad, papá. ¿Es esta la respuesta?». Eduardo se detuvo en seco, dándose cuenta de que había estado buscando no solo un propósito, sino un significado en su dolor. En medio de la carrera,
Desesperada, Javier los alcanzó, su risa resonando como un eco maligno. No escaparás de lo que eres, soltó, y el temor invadió el aire alrededor de ellos. Eduardo sintió su mundo caer a los pies. Aquel pequeño ser inocente a su lado era la única verdad en un mar de mentiras. Ella lo había cambiado, pero ahora todo él podía perderlo. «Quiero saber quién soy», exclamó Ana, su voz resonando en la oscuridad. El deseo de conocer su verdadero origen llenando el ambiente. Y con eso, todo se detuvo. En un instante, la verdad llegó como un fogonazo. ¿Qué legado la seguía? ¿Qué teso soportaría? La noche los envolvió, y sus pasos resonaron, marcando el inicio de un camino que ni Eduardo ni Ana estaban preparados para recorrer. Lo que estaba por venir iba a cambiarlo todo, y el eco de las decisiones tomaría forma. ¿Estaría Eduardo listo para enfrentar no solo a su hermano, sino también a los fantasmas que habían acechado su vida? La noche se tragó sus respuestas, mientras la figura se acercaba cada vez más, y Eduardo sintió el peso de toda una vida. El sudor le corría por la frente, y la culpa lo ahogaba. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Ana, con lágrimas brotando de sus ojos, lo miró una vez más. «¿Me dejarás?», preguntó, una pequeña chispa de esperanza en su voz. Y mientras el hombre sonreía, Eduardo supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. De repente, el desconocido levantó una mano, y Eduardo sintió que el mundo se detenía. La figura emergió de las sombras, revelando un rostro familiar. Era un hombre que él conocía demasiado bien. Javier, su hermano menor, a quien creyó muerto hacía años en un accidente de automóvil. El asombro lo paralizó. ¿Cómo era posible? «Javier, tú estás vivo». La incredulidad en su voz resonó como un eco desgarrador en la noche. Ana miró entre los dos hombres, su confusión palpable. El hombre que había temido toda su vida estaba justo frente a él, y la realidad era más intensa que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. «Tuve que hacerlo, hermano», dijo Javier, la voz fría como el acero. «La fortuna que tanto ansias viene con un precio. Y Ana, ella es la clave». Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Lo que había creído un encuentro fortuito era en realidad una trampa cuidadosamente orquestada. Ana, aún sin entender del todo, preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué me buscan? ¿Quién eres realmente?». Su inocencia brillaba a través del caos, una luz en medio de la tormenta. Javier la miró, una mezcla de desdén e interés surgiendo de su expresión. «Eres la hija de un imperio, pequeña. Tu padre te necesita para recuperar lo que perdió. Y tú, Eduardo, eres solo un obstáculo». Un torrente de emociones arrasó a Eduardo. La revelación de que Ana era la hija de un magnate desaparecido desató un torbellino de sensaciones. «No te llevaré con él», afirmó, apretando la mano de Ana, el nudo en su garganta apretándose. «No dejaré que te utilicen». Las luces de la ciudad parpadeaban, creando un ambiente opresivo. La tensión en el aire era palpable. A medida que Javier avanzaba, Eduardo sintió que la oscuridad lo envolvía. Los murmullos de la ciudad, la presencia de la multitud, todo era un telón de fondo contra el que la batalla entre él y su hermano se iba a desatar. «Harás lo que te diga, Eduardo. Siempre has sido un buen peón, pero hoy la partida cambia», dijo Javier con una sonrisa arrogante. Justo entonces, un grupo de figuras apareció detrás de él. Sus intenciones claras eran los hombres de su padre, ojos peligrosos y despiadados. «¡Corre, Ana!», gritó Eduardo, empujando a la niña hacia un callejón oscuro. El tiempo se detuvo, y el terror nubló su mente. ¿Qué estaba en juego ahora? Debía proteger a Ana, pero las sombras de su propia historia lo guiaban. Podría enfrentar a su hermano, y al mismo tiempo al legado del que había tratado de alejarse. Mientras corrían,
El aire frío de la noche se convirtió en un eco de los gritos y las confusiones que dejaban atrás. La adrenalina bombardeaba su cuerpo. En la confusión, las palabras de Ana resonaban en su mente. Siempre estuviste buscando tu verdad, papá. ¿Es esta? La respuesta. Eduardo se detuvo en seco, dándose cuenta de que había estado buscando no solo un propósito, sino un significado en su dolor. A medida que Javier los alcanzaba, su risa resonando como un eco maligno, un grito helado atravesó la noche. Ana cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, y Eduardo se volvió, horrorizado. «No, ¿qué has hecho?», gritó al ver una sombra moverse tras su hermano. Todo sucedió en un suspiro, un disparo, un golpe seco. Cuando Eduardo se dio cuenta, Javier yacía en el suelo, la mirada vacía. La verdad devastadora lo golpeó con fuerza. «No, no puede ser». Eduardo se arrodilló a su lado, sintiendo el frío de la muerte. Ana observó, sus ojos llenos de terror y confusión. «Papá, yo no quise». «Esto es un desastre», gritó Eduardo, el caos desatado dentro de él. Todo lo que había construido. Su vida, sus decisiones, había llevado a este momento de horror. La risa de Javier resonaba en su mente, una burla cruel en el eco de la muerte, y en medio de ese mar de dolor se dio cuenta. Su hermano había hablado de un precio, uno que ahora se cobraba de la manera más devastadora. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y mientras sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, Eduardo comprendió que la batalla apenas comenzaba. Ana era más que una niña perdida. Era el último eslabón en una cadena de secretos que se deshacía. «¿Quién eres realmente, Ana?», murmuró, su mente aturdida, porque ahora, tras la caída de Javier, la pregunta que nunca imaginó formular era más necesaria que nunca. La noche envolvía sus vidas y Eduardo necesitaba respuestas. ¿Qué legado había despertado en la inocencia de esa niña? La verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más dolor del que jamás habían conocido. La verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más dolor del que jamás habían conocido. Allí, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Javier, todo giraba. El eco de una vida que había sido una competición de egos había colapsado en una sola pregunta. ¿Quién era realmente Ana? Los sirenas ya resonaban a lo lejos. El sonido se iba acercando, llenando el aire de una tensión casi palpable. Todo lo que había conocido, todas las decisiones que había tomado, ahora resultaban débiles y huecas. Eduardo tomó un profundo aliento, el peso del mundo sobre sus hombros. «No, no puede ser». «Así», murmuró, mientras su mirada se desplazaba hacia Ana, que aún estaba de rodillas, paralizada por la confusión, los ojos grandes y asustados. «Papá, ¿por qué?». Su voz era un pequeño hilo, un susurro frágil en la oscuridad. En el fondo de su ser, Ana sentía que las paredes de su vida comenzaban a desmoronarse. Y entonces, como si el universo decidiera golpear con más fuerza, algo inusitado ocurrió. Una figura apareció de entre la multitud. Un hombre alto, con un semblante conocido y un aire desafiante, avanzaba entre las sombras. Era Tomás, un ex socio de Eduardo, a quien había creído desvinculado de su vida para siempre. «¿Qué has hecho?», preguntó con desprecio en su voz. Sus ojos brillaban con un entusiasmo casi macabro, como si supiera que algo iba a estallar. Todas las miradas de la gente se centraron en ellos. Murmullos de asombro llenaban el aire. La multitud que había estado al margen de esta historia
Ahora se convertía en un tribunal. Tomás, esto no es lo que parece, respondió Eduardo, sintiendo que las palabras se deslizaban de sus labios con desesperación. Ana es solo una niña, no tiene nada que ver con esto. Pero el hombre no se detuvo. Sus pasos eran firmes y su risa ensordecedora. Claro que sí, todo está conectado. Lo sabes, Eduardo. Nunca dejaste de jugar al poder. Y la hija de tu primer rival es la clave de todo este juego. En ese momento, un destello de comprensión cruzó por la mente de Eduardo. La revelación lo golpeó con fuerza. Tomás había estado en el centro de todo, moviendo los hilos desde las sombras. ¿Qué quieres decir con la clave?, gritó, su voz temblando. Tomás sonrió, como si disfrutara de cada segundo del caos. Tu hermano ha estado protegido del mundo. Ana es el legado perdido de un imperio. Y tú, Eduardo, eres solo un peón que se ha convertido en el blanco. Ahora, el juego se torna más interesante. Las palabras caían como bombas. Ana miraba entre la confusión, sin entender del todo. ¿Qué imperio? ¿Qué legado?, preguntó con un nudo en la garganta. El aire frío parecía volverse más denso. Entonces, sin previo aviso, Tomás sacó una carpeta de su abrigo. La abrió lentamente, revelando documentos, fotos y detalles de un pasado que Eduardo había intentado olvidar. Esto es solo el principio, hermano, dijo Tomás con un tono burlón. Ana no es solo la hija de un rival, es la heredera de un imperio que creías destruido. Eres parte de algo más grande, algo que ni tú ni ella han comprendido aún. En un instante, los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de incredulidad y shock. Eduardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Las palabras se deslizaban de su mente como arena, desmoronándose en cada intento de aferrarse a la realidad. No, eso no puede ser verdad, gritó, sintiendo que su vida se desplomaba. Ana, asustada, lo miró a los ojos, buscando respuestas, buscando refugio. ¿Qué significa esto, papá? Su voz estaba rota, llena de miedo, y en ese momento, cuando todo parecía caer, algo aún más inesperado sucedió. La figura de un hombre apareció detrás de Tomás, un rostro que Eduardo nunca había esperado ver. Era el padre de Ana, el magnate desaparecido que todos pensaban muerto. He vuelto y estoy aquí para reclamar lo que es mío. La verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más dolor del que jamás habían conocido. Allí, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Javier, todo giraba. El eco de una vida que había sido una competición de egos colapsaba en una sola pregunta. ¿Quién era realmente Ana? Las sirenas resonaban a lo lejos, el sonido acercándose, llenando el aire con una tensión palpable. Todo lo que había conocido, todas sus decisiones, ahora resultaban débiles y vacías. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No, no puede ser así, murmuró, mientras su mirada se desplazaba hacia Ana, que aún estaba de rodillas, paralizada por la confusión. Papá, ¿por qué? Su voz temblaba, un hilo frágil en la oscuridad. En el fondo de su ser, Ana sentía que su vida empezaba a desmoronarse. De pronto, como si el destino quisiera jugarles una carta final, alguien emergió desde las sombras detrás de Tomás. Un hombre alto, con un rostro que Eduardo reconocía, avanzaba entre la multitud, iluminado por las luces tenues de la calle. Era el padre de Ana, el magnate que todos pensaban muerto. He vuelto, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud,
La incredulidad floreció en los rostros de quienes estaban cerca. Mientras las palabras del hombre resonaban en el aire como un eco aterrador, Ana miraba entre la sorpresa y el terror. «Papá». Su voz apenas era un susurro, pero significaba el mundo. Eduardo sintió como si el suelo se apartara de sus pies, una revelación devastadora por delante. Cuando pensaste que estaba muerto, era parte de un plan. Necesitaba desaparecer, dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Eduardo apretó los dientes, la ira y él. Miedo corriendo como un torrente a través de sus venas. No, no puedes hacer esto. La has mantenido alejada de esta vida, de ti. Ella es mi hija, Eduardo. Desde el día que desaparecí, su vida ha estado entrelazada con la mía. Y ahora es el momento de que regrese a su verdadero hogar, dijo el magnate, sin quitar la mirada de Ana, quien temblaba. La inocencia estaba desvaneciéndose, sin saber si su mundo era una ilusión construida con mentiras. ¿Verdad? Eduardo espetó con rabia. ¿Y qué significa eso para ella? ¿Conocer a un padre que la abandonó? Tomás, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Sabía que los lazos familiares podrían volverse útiles, Eduardo. Ahora, en juego se ha elevado. La infancia de Ana nunca debió ser un mero detalle en tu historia. Ana dio un paso atrás, el miedo cubriendo su rostro. No. Quiero ser parte de esto, exclamó, su voz quebrándose. La presión del momento llenó el aire con electricidad y el caos comenzó a desenfrenarse. Las sirenas ya estaban a la vuelta de la esquina y la multitud se tornó en espectadores ansiosos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. El sonido cortante, potente, hizo eco en la noche. Eduardo, en un instante, se lanzó hacia Ana, pero no había tiempo. El padre de Ana, impactado, cayó al suelo. Un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Todo se desvanecía en confusión. Gritos resonaban. Los murmullos se convirtieron en caos. Ana, presentiada de una tragedia inimaginable, se quedó paralizada, sus ojos desbordantes de terror. «¡No!», Eduardo gritó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba una vez más. En ese momento, lo que habían creído ser su salvación se convertía en una pesadilla. La figura de Tomás se desvaneció bajo la sombra de la estupefacción, pero no sin dejar una última revelación. «Esto no ha terminado, Eduardo», susurró, y en sus ojos había un destello de venganza. La vida que conocían había cambiado de forma irrevocable. Eduardo, abrazando a Ana para protegerla, comprendió que no solo debían enfrentar la tragedia de esa noche, sino que el verdadero horror de su historia apenas comenzaba a revelarse. El frío de la realidad caló hondo en su corazón, y mientras las luces de emergencia iluminaban el rostro aterrorizado de Ana, Eduardo supo que el legado venía con un precio aún mayor del que jamás imaginaron. ¿Podría sobrevivir a esta nueva verdad? ¿Y qué les esperaba en su camino? La verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más. Dolor del que jamás habían conocido. Allí, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Javier, todo giraba. El eco de una vida que había sido una competición de egos colapsaba en una sola pregunta. ¿Quién era realmente Ana? Las sirenas resonaban a lo lejos, el sonido acercándose, llenando el aire con una tensión palpable. Todo lo que había conocido, todas sus decisiones, ahora resultaban débiles y vacías. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «No, no puede ser así», murmuró, mientras su mirada se desplazaba hacia Ana,
que aún estaba de rodillas, paralizada por la confusión. «Papá, ¿por qué?» Su voz temblaba, un hilo frágil en la oscuridad. En el fondo de su ser, Ana sentía que su vida empezaba a desmoronarse. De pronto, como si el destino quisiera jugarles una carta final, alguien emergió desde las sombras, detrás de Tomás, un hombre alto, con un rostro que Eduardo reconocía, avanzaba entre la multitud, iluminado por las luces tenues de la calle. Era el padre de Ana, el magnate que todos pensaban muerto. «He vuelto, y estoy aquí para reclamar lo que es mío». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La incredulidad floreció en los rostros de quienes estaban cerca, mientras las palabras del hombre resonaban en el aire como un eco aterrador. Ana miraba entre la sorpresa y el terror. «¿Papá?» Su voz apenas era un susurro, pero significaba el mundo. Eduardo sintió como si el suelo se apartara de sus pies, una revelación devastadora por delante. «Cuando pensaste que estaba muerto, era parte de un plan, necesitaba desaparecer», dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Eduardo apretó los dientes, la ira y el miedo corriendo como un torrente a través de sus venas. «No, no puedes hacer esto. La has mantenido alejada de esta vida, de ti». «Ella es mi hija, Eduardo. Desde el día que desaparecí, su vida ha estado entrelazada con la mía, y ahora es el momento de que regrese a su verdadero hogar», dijo el magnate, sin quitar la mirada de Ana, quien temblaba. La inocencia estaba desvaneciéndose, sin saber si su mundo era una ilusión construida con mentiras. «¿Verdad?», Eduardo espetó con rabia. «¿Y qué significa eso para ella? ¿Conocer a un padre que la abandonó?». Tomás, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Sabía que los lazos familiares podrían volverse útiles, Eduardo. Ahora el juego se ha elevado. La infancia de Ana nunca debió ser un mero detalle en tu historia. Ana dio un paso atrás, el miedo cubriendo su rostro. «No quiero ser parte de esto», exclamó. Su voz quebrándose, la presión del momento llenó el aire con electricidad, y el caos comenzó a desenfrenarse. Las sirenas ya estaban a la vuelta de la esquina, y la multitud se tornó en espectadores ansiosos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. El sonido cortante, potente, hizo eco en la noche. Eduardo, en un instante, se lanzó hacia Ana. Pero no había tiempo. El padre de Ana, impactado, cayó al suelo. Un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Todo se desvanecía en confusión. Gritos resonaban. Los murmullos se convirtieron en caos. Ana, presenciada de una tragedia inimaginable, se quedó paralizada, sus ojos desbordantes de terror. «¡No!», Eduardo gritó, sintiendo como su mundo se desmoronaba una vez más. En ese momento, lo que habían creído ser su salvación se convertía en una pesadilla. La figura de Tomás se desvaneció bajo la sombra de la estupefacción, pero no sin dejar una última revelación. «Esto no ha terminado, Eduardo», susurró, y en sus ojos había un destello de venganza. La vida que conocían había cambiado de forma irrevocable. Eduardo, abrazando a Ana para protegerla, comprendió que no solo debían enfrentar la tragedia de esa noche, sino que el verdadero horror de su historia apenas comenzaba a revelarse. De repente, un murmullo surgió entre la multitud. «Espera, no es lo que parece». Una mujer se adelantó, abriendo paso entre la gente. Su rostro era conocido, pero Eduardo no podía recordar de dónde. Era una mujer de cabello oscuro y ojos intensos. «Soy Valeria», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo soy la verdadera madre de Ana». Las palabras la golpearon como un rayo. Eduardo se quedó sin aliento. «¿Qué estás diciendo?», respondió, su mente aturdida.
Ana miraba a la mujer, incrédula. No, no puede ser. La sala de caos se volvió aún más caótica. Valeria dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de desesperación. Luisa me dejó a cargo, pero nunca tuve forma de protegerla. Tenía que ocultarme, porque hay sombras que acechan a Ana, empezó a explicar, mientras las sirenas ya resonaban cerca. No sabía que había vuelto y que todo este tiempo había estado protegiendo a mi hija de su propio padre. El aire se cortó. ¿Cómo podía ser eso verdad? El vértigo se apoderó de Eduardo. La escena que se desarrollaba enfrente de ellos era una mezcla de dolor y sorpresa profunda. Ana no era solo un puente entre rivales, sino el epicentro de conflictos familiares complejos que se extendían más allá de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Por qué? Ana, parpadeando entre confusión y pánico, busca respuestas. No hay tiempo para explicaciones. Debes huir, Ana. Valeria gritó, tomando la mano de la niña con un tirón. No estás a salvo. Nunca lo has estado. Eduardo, atrapado entre la urgencia y la confusión, supo que la narrativa familiar se multiplicaba en peligros y secretos. Ahora, una nueva verdad había emergido. ¿Cómo sería su vida ahora que el pasado había vuelto con tanta fuerza? ¿Podían escapar de la trampa que les había sido tendida? Mientras se alejaban, el caos a su alrededor se tornaba cada vez más cerca, y Eduardo comprendió que la noche guardaba muchas más sorpresas. ¿Sería posible reconstruir lo que se había roto? ¿O el legado que acechaba sobre ellos tenía un precio que nadie podría pagar? La verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más dolor del que jamás habían conocido. Allí, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Javier, todo giraba. El eco de una vida que había sido una competición de egos colapsaba en una sola pregunta. ¿Quién era realmente Ana? Las sirenas resonaban a lo lejos, el sonido acercándose, llenando el aire con una tensión palpable. Todo lo que había conocido, todas sus decisiones, ahora resultaban débiles y vacías. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No, no puede ser así, murmuró, mientras su mirada se desplazaba hacia Ana, que aún estaba de rodillas, paralizada por la confusión. «Papá, ¿por qué?» Su voz temblaba, un hilo frágil en la oscuridad. En el fondo de su ser, Ana sentía que su vida empezaba a desmoronarse. De pronto, como si el destino quisiera jugarles una carta final, alguien emergió desde las sombras. Detrás de Tomás, un hombre alto, con un rostro que Eduardo reconocía, avanzaba entre la multitud, iluminado por las luces tenues de la calle. Era el padre de Ana, el magnate que todos pensaban muerto. He vuelto, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La incredulidad floreció en los rostros de quienes estaban cerca, mientras las palabras del hombre resonaban en el aire como un eco aterrador. Ana miraba entre la sorpresa y el terror. ¿Papá? Su voz apenas era un susurro, pero significaba el mundo. Eduardo sintió como si el suelo se apartara de sus pies. Una revelación devastadora por delante. Cuando pensaste que estaba muerto, era parte de un plan. Necesitaba desaparecer, dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Eduardo apretó los dientes, la ira y el miedo corriendo como un torrente a través de sus venas. No, no puedes hacer esto. La has mantenido alejada de esta vida, de ti. Es mi hija, Eduardo. Desde el día que desaparecí, su vida ha estado entrelazada con la mía. Y ahora es el momento de que regrese a su verdadero hogar, dijo el magnate, sin quitar la mirada de Ana, quien temblaba. La inocencia estaba desvaneciéndose, sin saber si su mundo era una ilusión construida con mentiras. ¿Verdad? Eduardo espetó con rabia.
¿Y qué significa eso para ella? ¿Conocer a un padre que la abandonó? Tomás, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Sabía que los lazos familiares podrían volverse útiles, Eduardo. Ahora, el juego se ha elevado. La infancia de Ana nunca debió ser un mero detalle en tu historia. Ana dio un paso atrás, el miedo cubriendo su rostro. No quiero ser parte de esto, exclamó, su voz quebrándose. La presión del momento llenó el aire con electricidad, y el caos comenzó a desenfrenarse. Las sirenas ya estaban a la vuelta de la esquina, y la multitud se tornó en espectadores ansiosos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. El sonido cortante, potente, hizo eco en la noche. Eduardo, en un instante, se lanzó hacia Ana, pero no había tiempo. El padre de Ana, impactado, cayó al suelo. Un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Todo se desvanecía en confusión. Gritos resonaban. Los murmullos se convirtieron en caos. Ana, presenciada de una tragedia inimaginable, se quedó paralizada, sus ojos desbordantes de terror. ¡No! Eduardo gritó, sintiendo como su mundo se desmoronaba una vez más. En ese momento, lo que habían creído ser su salvación se convertía en una pesadilla. La figura de Tomás se desvaneció, bajo la sombra de la estupefacción, pero no sin dejar una última revelación. «Esto no ha terminado, Eduardo», susurró, y en sus ojos había un destello de venganza. La vida que conocían había cambiado de forma irrevocable. Eduardo, abrazando a Ana para protegerla, comprendió que no solo debían enfrentar la tragedia de esa noche, sino que el verdadero horror de su historia apenas comenzaba a revelarse. De repente, un murmullo surgió entre la multitud. «Espera, no es lo que parece». Una mujer se adelantó, abriendo paso entre la gente. Su rostro era conocido, pero Eduardo no podía recordar de dónde. Era una mujer de cabello oscuro y ojos intensos. «Soy Valeria», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo soy la verdadera madre de Ana». Las palabras la golpearon como un rayo. Eduardo se quedó sin aliento. «¿Qué estás diciendo?», respondió, su mente aturdida. Ana miraba a la mujer, incrédula. «No, no puede ser». La sala de caos se volvió aún más caótica. Valeria dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de desesperación. «Luisa me dejó a cargo, pero nunca tuve forma de protegerla. Tenía que ocultarme, porque hay sombras que acechan a Ana», empezó a explicar, mientras las sirenas ya resonaban cerca. «No sabía que había vuelto, y que todo este tiempo había estado protegiendo a mi hija de su propio padre». El aire se cortó. ¿Cómo podía ser eso verdad? El vértigo se apoderó de Eduardo. La escena que se desarrollaba enfrente de ellos era una mezcla de dolor y sorpresa profunda. Ana no era solo un puente entre rivales, sino el epicentro de conflictos familiares complejos que se extendían más allá de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Por qué? Ana, parpadeando entre confusión y pánico, buscaba respuestas. «No hay tiempo para explicaciones. Debes huir, Ana», Valeria gritó, tomando la mano de la niña con un tirón. «No estás a salvo. Nunca lo has estado». Eduardo, atrapado entre la urgencia y la confusión, supo que la narrativa familiar se multiplicaba en peligros y secretos. Ahora, una nueva verdad había emergido. ¿Cómo sería su vida ahora que el pasado había vuelto con tanta fuerza? ¿Podían escapar de la trampa que les había sido tendida? Mientras se alejaban, el caos a su alrededor se tornaba cada vez más cerca, y Eduardo comprendió que la noche guardaba muchas más sorpresas. ¿Sería posible reconstruir lo que se había roto? ¿O el legado que acechaba sobre ellos tenía un precio que nadie podría pagar? La angustia crecía cuando un hombre delgado, con un aire inquietante, surgió entre la multitud. «Valeria», susurró, como si conociera secretos. «Enterrados. Si no hubieras regresado,
Nunca habrías tenido que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. Eduardo se congeló. ¿Qué hiciste? Su voz temblaba. La confusión reinaba en su mente. La revelación estaba a punto de estallar. Valeria palideció, y de su voz brotó un torrente de palabras. Eran tiempos difíciles. Protegí a Ana. Traté de asegurarme de que el legado de su padre no la alcanzara. Pero lo que oculté era más oscuro de lo que imaginas. Nunca quise herirte, Edu, pero a veces la culpa se convierte en cadenas. Ana dio un paso atrás, mirando a Valeria con ojos llenos de miedo y tristeza. ¿Qué significa esto? ¿Qué has escondido de mí? La verdad se desplomó como un rayo. En un instante, todo cambió, y Eduardo supo que el camino que imaginaba volver a construir estaba lleno de agujeros y sombras. ¿Cuántas capas de engaño existían entre ellos? Una pregunta flotaba en el aire, aterradora y palpable. La noche se volvía fría, y solo el misterio de aquello que todos habían ocultado mantenía a Eduardo al borde de la desesperación. Estaría dispuesto a enfrentar no solo el peligro que acechaba alrededor, sino los secretos que llevaban en sus propios corazones. La respuesta permanecía inquieta al borde de sus labios, y el abismo se acercaba lentamente. Dispuesto a tragarlo todo, la verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más dolor del que jamás habían conocido. Allí arrodillado junto al cuerpo sin vida de Javier, todo giraba. El eco de una vida que había sido una competición de egos colapsaba en una sola pregunta. ¿Quién era realmente Ana? Las sirenas resonaban a lo lejos, el sonido acercándose, llenando el aire con una tensión palpable. Todo lo que había conocido, todas sus decisiones, ahora resultaban débiles y vacías. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No, no puede ser así, murmuró, mientras su mirada se desplazaba hacia Ana, que aún estaba de rodillas, paralizada por la confusión. «Papá, ¿por qué?» Su voz temblaba, un hilo frágil en la oscuridad. En el fondo de su ser, Ana sentía que su vida empezaba a desmoronarse. De pronto, como si el destino quisiera jugarles una carta final, alguien emergió desde las sombras detrás de Tomás. Un hombre alto, con un rostro que Eduardo reconocía, avanzaba entre la multitud, iluminado por las luces tenues de la calle. Era el padre de Ana, el magnate que todos pensaban muerto. He vuelto, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La incredulidad floreció en los rostros de quienes estaban cerca, mientras las palabras del hombre resonaban en el aire como un eco aterrador. Ana miraba entre la sorpresa y el terror. «¿Papá?» Su voz apenas era un susurro, pero significaba el mundo. Eduardo sintió como si el suelo se apartara de sus pies. Una revelación devastadora por delante. Cuando pensaste que estaba muerto, era parte de un plan. Necesitaba desaparecer, dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Eduardo apretó los dientes, la ira y el miedo corriendo como un torrente a través de sus venas. No, no puedes hacer esto. La has mantenido alejada de esta vida de ti. Es mi hija, Eduardo. Es del día que desaparecí. Su vida ha estado entrelazada con la mía, y ahora es el momento de que regrese. A su verdadero hogar, dijo el magnate, sin quitar la mirada de Ana, quien temblaba. La inocencia estaba desvaneciéndose, sin saber si su mundo era una ilusión construida con mentiras. ¿Verdad? Eduardo estetó con rabia. ¿Y qué significa eso para ella? ¿Conocer a un padre que la abandonó? Tomás, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Sabía que los lazos familiares podrían volverse útiles, Eduardo. Ahora el juego se ha elevado.
La infancia de Ana nunca debió ser un mero detalle en tu historia. Ana dio un paso atrás, el miedo cubriendo su rostro. No quiero ser parte de esto, exclamó, su voz quebrándose. La presión del momento llenó el aire con electricidad, y el caos comenzó a desenfrenarse. Las sirenas ya estaban a la vuelta de la esquina, y la multitud se tornó en espectadores ansiosos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. El sonido cortante, potente, hizo eco en la noche. Eduardo, en un instante, se lanzó hacia Ana, pero no había tiempo. El padre de Ana, impactado, cayó al suelo, un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Todo se desvanecía en confusión. Gritos resonaban, los murmullos se convirtieron en caos. Ana, presenciada de una tragedia inimaginable, se quedó paralizada, sus ojos desbordantes de terror. ¡No! Eduardo gritó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba una vez más. En ese momento, lo que habían creído ser su salvación se convertía en una pesadilla. La figura de Tomás se desvaneció bajo la sombra de la estupefacción, pero no sin dejar una última revelación. «Esto no ha terminado, Eduardo», susurró, y en sus ojos había un destello de venganza. La vida que conocían había cambiado de forma irrevocable. Eduardo, abrazando a Ana para protegerla, comprendió que no solo debían enfrentar la tragedia de esa noche, sino que el verdadero horror de su historia apenas comenzaba a revelarse. De repente, un murmullo surgió entre la multitud. «Espera, no es lo que parece». Una mujer se adelantó, abriendo paso entre la gente. Su rostro era conocido, pero Eduardo no podía recordar de dónde. Era una mujer de cabello oscuro y ojos intensos. «Soy Valeria», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo soy la verdadera madre de Ana». Las palabras la golpearon como un rayo. Eduardo se quedó sin aliento. «¿Qué estás diciendo?», respondió, su mente aturdida. Ana miraba a la mujer, incrédula. «No, no puede ser». La sala de caos se volvió aún más caótica. Valeria dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de desesperación. «Luisa me dejó a cargo, pero nunca tuve forma de protegerla. Tenía que ocultarme, porque hay sombras que acechan a Ana», empezó a explicar mientras las sirenas ya resonaban cerca. «No sabía que había vuelto, y que todo este tiempo había estado protegiendo a mi hija de su propio padre». El aire se cortó. ¿Cómo podía ser eso verdad? El vértigo se apoderó de Eduardo. La escena que se desarrollaba enfrente de ellos era una mezcla de dolor y sorpresa profunda. Ana no era solo un puente entre rivales, sino el epicentro de conflictos familiares complejos que se extendían más allá de lo que cualquiera podría imaginar. «¿Por qué?» Ana, parpadeando entre confusión y pánico, buscaba respuestas. «No hay tiempo para explicaciones. Debes huir, Ana», Valeria gritó, tomando la mano de la niña con un tirón. «No estás a salvo. Nunca lo has estado». Eduardo, atrapado entre la urgencia y la confusión, supo que la narrativa familiar se multiplicaba en peligros y secretos. Ahora una nueva verdad había emergido. ¿Cómo sería su vida ahora que el pasado había vuelto con tanta fuerza? Podían escapar de la trampa que les había sido tendida. Mientras se alejaban, el caos a su alrededor se tornaba cada vez más cerca, y Eduardo comprendió que la noche guardaba muchas más sorpresas. ¿Sería posible reconstruir lo que se había roto? ¿O el legado que acechaba sobre ellos tenía un precio que nadie podría pagar? Y entonces, en medio de la multitud, alguien gritó: «¡Deténganse! ¡No se vayan!». Era un hombre que parecía estar sufriendo por la tensión del momento. «¡Alto! Lo que buscan está aquí». Conmovido por esas palabras, todos se dieron vuelta, y entre la conmoción,
El hombre continuó. Soy yo, el padre de Ana. Soy yo quien debe haber muerto. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. Miró a Ana, que ahora estaba en shock. ¿Cómo podía ser? ¿Era esto un juego más de Tomás? Pero la expresión del hombre era de desesperación auténtica. Me llamo Miguel. Quiero que sepas la verdad. La multitud se agolpó a su alrededor, mirándolo con una mezcla de asombro y reproche. Ana, mi vida está en peligro, y tú eres mi única esperanza. El caos se desató de nuevo, y Eduardo supo que todo lo que creía entender estaba a punto de ser destruido. La revelación era tan extraordinaria que sus pensamientos no podían mantenerse en pie. Ana lo miró, buscando respuestas. El destino de todos ellos había cambiado para siempre. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente Ana? La noche guardaba los secretos más oscuros, y Eduardo sentía que el abismo que se abría ante ellos era más profundo de lo que jamás habían imaginado. La verdad se aproximaba, una sombra más profunda y confusa, dejando a Eduardo y Ana a las puertas de un abismo que prometía más dolor del que jamás habían conocido. Allí, arrodillado junto al cuerpo sin vida de Javier, todo giraba. El eco de una vida que había sido una competición de egos colapsaba en una sola pregunta. ¿Quién era realmente Ana? Las sirenas resonaban a lo lejos, el sonido acercándose, llenando el aire con una tensión palpable. Todo lo que había conocido, todas sus decisiones, ahora resultaban débiles y vacías. Eduardo respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No, no puede ser así, murmuró, mientras su mirada se desplazaba hacia Ana, que aún estaba de rodillas, paralizada por la confusión. Papá, ¿por qué? Su voz temblaba, un hilo frágil en la oscuridad. Ana se sentía perdida, como si su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. De repente, como si el destino quisiera jugarles una carta final, alguien emergió desde las sombras, detrás de Tomás. Un hombre alto, con un rostro que Eduardo reconocía, avanzaba entre la multitud, iluminado por las luces tenues de la calle. Era el padre de Ana, el magnate que todos pensaban muerto. He vuelto, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La incredulidad floreció en los rostros de quienes estaban cerca, mientras las palabras del hombre resonaban en el aire como un eco aterrador. Ana miraba entre la sorpresa y el terror. «¿Papá?» Su voz apenas era un susurro, pero significaba el mundo. Eduardo sintió cómo el suelo se apartaba de sus pies, una revelación devastadora. Cuando pensaste que estaba muerto, era parte de un plan. Necesitaba desaparecer, dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Eduardo apretó los dientes, la ira y el miedo, corriendo como un torrente a través de sus venas. No, no puedes hacer esto. La has mantenido alejada de ti. Es mi hija, Eduardo. Desde el día que desaparecí, su vida ha estado entrelazada con la mía, y ahora es el momento de que regrese a su verdadero hogar, dijo el magnate, sin quitar la mirada de Ana, quien temblaba. La inocencia se desvanecía, sin saber si su mundo era una ilusión construida con mentiras. ¿Verdad? Eduardo espetó con rabia. ¿Y qué significa eso para ella? ¿Conocer a un padre que la abandonó? Tomás, observando desde la distancia, sonrió con satisfacción. Sabía que los lazos familiares podrían volverse útiles, Eduardo. Ahora el juego se ha elevado. La infancia de Ana nunca debió ser un mero detalle en tu historia. Ana dio un paso atrás, el miedo cubriendo su rostro. No quiero ser parte de esto, exclamó, su voz quebrándose. Pero en ese instante, un disparo resonó. El sonido cortante, potente,
hizo eco en la noche. Eduardo, en un instante, se lanzó hacia Ana, pero no había tiempo. El padre de Ana, impactado, cayó al suelo, un charco de sangre extendiéndose a su alrededor. Todo se desvaneció en confusión. Gritos resonaban, los murmullos se convirtieron en caos. Ana, testigo de una tragedia inimaginable, se quedó paralizada, sus ojos desbordantes de terror. No, Eduardo gritó, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba otra vez. Lo que habían creído que era su salvación se convertía en una pesadilla. La figura de Tomás se desvaneció bajo la sombra de la estupefacción, pero no sin dejar una última revelación. Esto no ha terminado, Eduardo, susurró, y en sus ojos había un destello de venganza. El caos reinaba a su alrededor, y mientras Eduardo abrazaba a Ana, comprendió que la historia apenas comenzaba a destaparse. De repente, un murmullo surgió entre la multitud. «Espera, no es lo que parece». Una mujer se adelantó. Era Valeria, la madre de Ana. «Luisa me dejó a cargo, pero nunca tuve forma de protegerla». Ana miró a Valeria con los ojos llenos de preguntas. «¿Qué significa esto? ¿Por qué no me contaste la verdad?» «No tengo tiempo para explicaciones». Valeria buscaba entre la multitud, el rostro desencajado. «Tu vida está en peligro. Vamos, Ana, tenemos que irnos». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas se estaban armando, pero el caos aún reinaba. Pero en medio de todo el desorden, una luz de esperanza brilló. «Ana, tú no estás sola», murmuró. La niña lo miró, un destello de confianza en sus ojos. Pero el abismo aún no se cerraba. La verdad seguía flotando en el aire, una sombra que amenazaba con consumirlos. «Esto no ha terminado», resonó en sus mentes. «Y ahora, querido lector, es hora de actuar. Necesitamos tu apoyo más que nunca. Así que, inscríbete inmediatamente en el canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmague el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que nuestras historias lleguen a más personas. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desfecho. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ningún segundo. Los verdaderos fanáticos saben que su participación hace la diferencia. Hagamos que esto crezca juntos.